Vamos a comenzar con la tutoría de farmacodinamia mientras se comparte el pantalla. Bueno, creo que está acá. En esta tutoría vamos a ver los contenidos relacionados con las clases de concepto de receptor y tipos de receptores y mecanismo de acción de fármacos y los conceptos de eficacia y potencia que son bien importantes. Les recuerdo también que en la carpeta de tutorías de biomédicas tenemos pues las presentaciones ya, o sea, ya están todas las que hemos hecho a la fecha, ya también está esta, por si quieren revisar, tomar apuntes, etcétera. Y también están resúmenes de algunas tutorías. Entonces eso, pues por si les sirve, ya de cara al examen. Entonces vamos a comenzar. Entonces ya les dije, esta es la tutoría de farmacodinamia. Las tutorías de farmacocinética están grabadas y subidas al Drive. Vamos a comenzar. Bueno, entonces acá la tabla de contenidos. Primero unas definiciones muy importantes, luego el concepto de receptores y tipos de receptores, la regulación de estos, los mecanismos de acción de fármacos y los conceptos de eficacia y potencia. Estas son las dos referencias más importantes para esta tutoría. Primero está Golan, porque pues Golan es muy bueno. Entonces esa siempre está en prácticamente todo lo de fármaco. Y también un libro de, para ayuda para el Step 1, que son los exámenes que hacen para la validación del título en Estados Unidos, como para pasar a residencia, que esos también tienen como guías y memotecnias y tal, como bastante útiles para ir preparándose. Entonces, comencemos con definiciones importantes. Lo primero, pues ustedes ya saben, la farmacología se puede dividir en dos grandes ramas. Uno, la farmacocinética, que es el estudio de cómo el cuerpo interactúa con el medicamento, o sea, lo que el cuerpo le hace al fármaco, que eso fue lo que ya vieron con Isa, con las tutorías, igual están grabadas e igualmente van a salir en el Socrative. Y el otro concepto importante es este, vamos a ver en esta tutoría, que es farmacodinamia, que es el estudio de cómo el medicamento, el fármaco, actúa en el cuerpo. Esta es la misma diapositiva que usamos en la tutoría de farmacocinética 1, ahí como para relacionar. Bueno, un concepto importante es el efecto terapéutico. El efecto terapéutico es simplemente la respuesta a la que queremos llegar con el fármaco. Para que este fármaco logre su efecto terapéutico, precisamente es necesario que actúe de forma selectiva con moléculas diana. No queremos que pues inhiba todas las enzimas que hay en el cuerpo humano, porque pues eso no sería muy terapéutico que digamos, sino que queremos que inhiba enzimas específicas o active cascadas de señalización específicas. Por eso estamos hablando del concepto de especificidad de el receptor, en este caso de esta cosa que se ve como una nariz de cerdo, de cerdo, y el fármaco es una sustancia química que se puede unir. Hay otras sustancias químicas pues que no se van a poder unir porque no hay una correcta relación fármaco-receptor. El fármaco entonces son estas moléculas químicas que interactúan con componentes moleculares específicos, que son nuestras dianas moleculares, y causan cambios bioquímicos y fisiológicos. Los receptores, entonces, si este es el fármaco, que esta es la molécula que está actuando, el receptor es esta molécula que al unirse al fármaco, pues media todos los cambios bioquímicos y fisiológicos. Entonces va a mediar las cascadas de señalización, los segundos mensajeros, etcétera, que van a lograr tener un efecto terapéutico. Sitio de unión específicamente es el lugar del receptor al que se une el fármaco, porque el fármaco pues no se va a unir a todo el receptor necesariamente, es solo una parte que le interesa. Y el otro concepto importante es la afinidad del fármaco por el sitio de unión del receptor. Esto define la probabilidad de que ambos, o sea, el fármaco y el receptor, se unan. Si la afinidad es menor, entonces se van a unir menos y por lo tanto también la disociación, la constante disociación fármaco-receptor va a ser mayor. Sin embargo, esto lo vamos a ver más adelante en la tutoría cuando ya hablemos de eficacia y potencia. Hay diferentes fuerzas químico-físicas que influyen en la interacción del fármaco-receptor. Estas se dividen según la fuerza del enlace. Entonces, el enlace puede ser muy debilucho, como un enlace de Van der Waals, débil, básicamente, y va aumentando en fuerza hasta que llegamos, por ejemplo, al enlace covalente. Este es el enlace más fuerte que podemos encontrar, mm, más o menos. Pues acá no se nos dice entonces. Sí, a nivel químico, entonces, ¿qué vamos a decir? La unión suele ser irreversible. Entonces, esto es lo mismo que se denomina interacción suicida o el fármaco que realiza este tipo de interacciones a veces se denomina sustrato suicida.
¿Y qué quiere decir? Que, por ejemplo, un fármaco se une a X receptor e irreversiblemente lo inhibe. Para que este receptor vuelva a funcionar, es necesario que el que se unió pues, se deseche totalmente y se forme un nuevo receptor, un receptor de nuevo que haga la acción. Entonces, si ustedes se acuerdan pues del caso que estábamos viendo de trombosis venosa profunda, esta es precisamente la interacción que ocurre entre la aspirina y la ciclooxigenasa. Porque la aspirina inhibe irreversiblemente la ciclooxigenasa, la plaqueta no tiene cómo formar nuevo receptor, porque pues, bueno, nueva enzima que es el receptor, porque no tiene los mecanismos celulares para formarlo y por lo tanto se da una interacción suicida. En este caso, el efecto de la aspirina va a durar toda la vida media de la plaqueta, que es entre 7 y 10 días, 7 y 14, depende. La combinación de estas interacciones otorga a los fármacos y los receptores las fuerzas necesarias para formar un complejo fármaco-receptor. Entonces no va a ser pues únicamente covalente siempre, sino que se pueden unir estos tipos de enlaces. Y acá hay una aclaración importante que es para la farmacología en la vida de aquí adelante. Hay que tener en cuenta que muchos, más no todos, los fármacos se ajustan al modelo fármaco-receptor, porque hay algunos fármacos que actúan sin que haya un receptor de por medio. Por ejemplo, los diuréticos osmóticos, como el manitol, no se unen propiamente a ningún receptor, sino que lo que hacen es simplemente atraer agua y con eso logran un efecto terapéutico. Y también los antiácidos. Entonces, pues traen moléculas básicas que regulan el pH del organismo, pues, específicamente en el estómago, y sin que haya necesidad de un receptor, generan su respuesta terapéutica. Pero la mayoría sí se relacionan al modelo fármaco-receptor y por eso lo estamos viendo. Entonces, ahora vamos a hablar de los tipos de receptores. Ya sabemos por qué es importante, ahora vamos a ver su clasificación. La mayoría de las interacciones fármaco-receptor las podemos dividir en 6 grandes grupos, pero los más importantes son los primeros 4, estos que les estoy mostrando acá. Entonces, acá como para que evaluemos cómo vamos para la preparación, no sé si alguien me quiere decir a qué le suena cada uno de estos receptores. No tienen que decirme todos, pues si no lo saben o si se lo saben, pues perfecto. Pero a qué le suena el A, como qué tipo de acción parece tener. El B se me hace que es el más facilito. Entonces, quizás díganme a qué les parece el B, el C o el D. Pueden decirme por el chat, pueden decirme por el micrófono, como prefieran. ¿Ninguno? Les voy a dar una pista del B. En el B vemos que hay un ligando, que es este, que pues seguramente sea el fármaco, que sea una proteína transmembrana que está conectada a un complejo macromolecular que tiene algo que tiene una G. Eso de la G es importante en el nombre. ¿Eso cuál es? ¿Qué tipo de receptores? Uy, bueno, ya que estamos un poco eh, tímidos, me pueden avisar si me están escuchando, porque puede ser que se me fue el internet. Ah, sí, sí se escucha. Ok, bueno, tranquis. Entonces, acá están las respuestas X. Entonces, el A es un canal iónico transmembrana. Y pues realmente el nombre nos señala específicamente lo que estamos viendo en la figura. ¿Por qué es transmembrana? Porque vemos que esta es la membrana plasmática, acá vemos la bicapa de fosfolípidos y el complejo pasa de un lado al otro de la membrana. Por eso es transmembrana. Es un canal iónico porque la unión del ligando altera la conductancia a iones, igual esto lo vamos a ver más adelante, y esto genera una respuesta farmacológica. Estos receptores hacen parte del grupo de receptores ionotrópicos. Son los únicos ionotrópicos realmente. En cambio, el B, C y el D hacen parte de los grupos de los receptores metabotrópicos. El B, entonces, como les estaba diciendo, es transmembrana, tal, se une a algo con G. Entonces, son receptores transmembrana ligados a proteína G, que se llaman así porque se unen a nucleótidos relacionados con la guanina. El tercero, o sea, el C, son receptores transmembrana, ya sabemos que pues, pasan la membrana lipídica, con dominios enzimáticos, o sea, que tienen una acción de catalizar, sí, para catalizar reacciones químicas. Y el cuarto son receptores son receptores intracelulares, es decir, el fármaco atraviesa la membrana plasmática y se une propiamente al receptor que ya está adentro, no es transmembrana. Entonces,
Para ir ya más a fondo de cada uno, pues esta es una tablita resumen, entonces se nos mencionan los 4 que les mencioné y otros 2 que son importantes, más no son súper importantes ahora. Uno, las enzimas extracelulares, que por ejemplo nos explican el mecanismo de acción de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que se usan para controlar la hipertensión arterial, simplemente que son extracelulares, entonces realmente el efecto va a ser sobre las células, pero la interacción no es dentro de las células, y otros que median la adhesión celular, por ejemplo, la adhesión que se da entre plaquetas actuando sobre las integrinas. Bueno, vamos a comenzar con los canales iónicos transmembrana. Dentro de estos hay 3 subtipos. Unos, los dependientes del ligando. Entonces, el ligando es el fármaco, la molécula que se va a unir al receptor. Entonces, están los que son dependientes de la unión del ligando al canal. Otros que son dependientes de voltaje. Entonces, yo necesito un cambio en el voltaje transmembrana, o sea, las cargas electroquímicas. Y el tercero es uno regulado por segundo mensajero. Entonces, se une el ligando al receptor. Este receptor está acoplado a proteína G y lleva a la generación de segundos mensajeros. ¿Por qué son iónicos? Porque el segundo mensajero regula la conductancia iónica del canal y así alteramos el paso, digamos la entrada o salida de iones de la célula. Un ejemplo de canales iónicos dependientes del ligando, que son bastante importantes, son los receptores nicotínicos de acetilcolina. La acetilcolina tiene 2 tipos de receptores, nicotínicos y muscarínicos, pero pues eso es más importante para más adelante. Que sí hay que tener en cuenta que generalmente los receptores tienen 2 estados, uno abierto, entonces cuando se une la acetilcolina a los sitios de unión, el fármaco, el receptor deja de estar cerrado, acá vemos, está cerrado, no pasa nada, y con la unión del fármaco, de la sustancia, etcétera, está abierto y logra entrar el sodio en este caso. Hay otros canales que tienen un estado extra, que es el estado inactivo o refractario. Entonces tienen estado abierto, cerrado e inactivo. En el inactivo no se puede alterar la permeabilidad del canal, así se una el ligando. Algunos fármacos que actúan por medio de esta interacción fármaco-receptor son anestésicos locales que bloquean la conductancia de iones de sodio. Entonces, en vez de favorecer esto, inhiben que entre el sodio. Y también las benzodiazepinas, que potencian la acción del neurotransmisor inhibitorio GABA y así potencian la conductancia del cloruro y eso aleja a la neurona del umbral de excitación. Bueno, los otros son los receptores transmembrana acoplados a proteína G. Entonces, ya sabemos que son acoplados a proteína G. Acá porque está relacionado con nucleótidos de guanina, GTP, que es guanosin trifosfato, y guanosin bifosfato. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos acá, nuestro receptor transmembrana acoplado a proteína G, que está, bueno, entonces llega el ligando, etcétera, el agonista en este caso, se cataliza el intercambio de GTP a GDP, se activa la proteína G y entonces nosotros logramos tener una acción sobre la enzima efectora. La enzima efectora es distinta dependiendo del subtipo de proteína G del cual estemos hablando. Una función principal, o sea, súper importante de las proteínas G es que activan la producción de segundos mensajeros. Y estos segundos mensajeros son los que nos van a llevar la información a los efectores, en este caso enzimas, o sea, los que generan un efecto. Hay pues varios subtipos de proteína G, sin embargo, los más importantes, los que hablan en la clase, etcétera, son 3: GS, GI y GQ. Entonces, comencemos por el GS, que se llama así porque es estimuladora, y acá los encontramos en este gráfico. Entonces, tenemos un receptor acoplado a proteína GS que cuando se activa, lleva a la activación de la adenilato ciclasa, que lleva al aumento de la producción de AMP cíclico. ¿Y esto por qué es importante? Porque así activamos la proteína quinasa A. Los efectos de esta activación van a ser, por un lado, que entra más calcio a nivel intracelular en el músculo estriado cardíaco, entonces va a aumentar la contracción cardíaca, por ejemplo, nos pueden generar taquicardia, pero también se inhibe la quinasa de cadena ligera de miosina en el músculo liso. ¿Y esto qué genera? Que se genere una broncodilatación, si estamos hablando, por ejemplo, de acción a nivel bronquial. Esto es precisamente el efecto del salbutamol. Es un agonista beta 2 de corta acción que se acopla a proteína GS, disminuye la contracción del músculo liso y por eso nos sirve, por ejemplo, para tratar el asma. Otro receptor importante es el GI, que es pues, simplemente todo lo contrario al GS.
Entonces, inhibe la adenilato ciclasa, hay menos AMP cíclico, hay menos proteína quinasa A, hay menos calcio en el corazón. Y la GQ es distinta porque está acoplada a otra proteína efectora, no es la adenilato ciclasa, sino que es la fosfolipasa C. Esto va a aumentar la producción de fosfatidil-inositol, que va a aumentar el calcio intracelular a nivel de músculo liso. Entonces, si aumenta el calcio, aumenta la movilización de vesículas, y esto va a ser muy importante porque me ayuda a la contracción del músculo liso. ¿Hasta ahora todo bien con proteína C? ¿O tienen alguna pregunta en particular? ¿Puedes repetir la de la GQ? Ujú, listo, ya la repito. Entonces, tenemos pues GS estimulante, GI inhibidora y GQ, que pues en ningún lado dicen qué significa, entonces solo es GQ, que está acoplada a otra proteína efectora. No es la adenilato ciclasa, esa es GS y GI, sino que es la enzima fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C, si se activa por acción pues precisamente de la proteína GQ, va a aumentar la producción de fosfatidil-inositol, que es este que vemos por acá, y también pues de diacilglicéridos. Lo importante de esto es que va a aumentar la concentración de calcio intracelular en el músculo liso. Y si aumenta la entrada de calcio intracelular en músculo liso, vamos a aumentar la contracción de este músculo, porque pues se facilita la unión de cadenas de actina y miosina, también se facilita la movilización de vesículas. Todo esto entonces va a generar que pues la proteína GQ tenga como efecto la contracción del músculo liso, que es por ejemplo el que se encuentra en las arterias, las arteriolas o también en el sistema digestivo. Ahí queda listo, ahí queda claro. Sí, gracias. Listo, dale. De igual forma pues me pueden preguntar. Entonces, bueno, acá está como, como repaso. Entonces me gustaría que me dijeran cuál tipo de receptor, bueno, sí, pues cuál tipo de receptor específicamente, a qué proteína G está acoplado el receptor en la parte A. Entonces acá me mencionan cómo se une el agonista y activa la adenilato ciclasa. Ese será GS, GI o pues si prefieren está el B, en la que nos mencionan que la unión del agonista aumenta la actividad de la fosfolipasa. Bueno, están como tímidos. En fin, entonces, el A es acoplado a proteína GS, que es estimulante, entonces activa adenilato ciclasa. Eso es lo más importante que hay que llevarse a casa. Y la GQ es la que activa la fosfolipasa. Listo. Ahora tenemos los receptores transmembrana con dominio citosólicos enzimáticos. Todos realmente tienen una actividad muy similar, solo que cambia específicamente como los aminoácidos con los que actúan, etc. Los más importantes son los receptores con actividad tirosina quinasa, que se dimerizan, o sea, pasan de ser un hito solo a ser dos, como un complejo de dos, tras la activación del ligando, que es esta bolita, y fosforilan residuos de tirosina. Así actúa la insulina. Entonces la insulina se une acá, el receptor se dimeriza y esto lleva a la producción de proteínas citoplásmicas que tienen efectos sobre cascadas de señalización. Hay otros que tienen actividad tirosina fosfatasa, que es todo lo contrario, en el sentido de que no fosforilan, sino que desfosforilan los residuos de tirosina. Están los que tienen actividad tirosina extrínseca, entonces no tienen como una unión explícita al ligando, pero el hecho es que igual activan tirosinas quinasas. Los otros son receptores con actividad serina, trionina quinasa, que es muy similar, únicamente que cambia el aminoácido, no es tirosina, sino serina, trionina. Y los otros son los receptores con actividad guanilato ciclasa, que me pasan de GTP a GMP cíclico. El efecto final es que se activan unas proteínas que me llevan a más respuestas después. Los últimos de los que vamos a hablar como tipos grandes de receptores son los receptores intracelulares. La diana citosol... Ay, yo ya parezco reza. Bueno, qué pena. No sé por qué se va el canal internet. Creo que llegamos a el inicio de proteínas intracelulares, de receptores intracelulares. Me pueden decir si es así o si voy a andecitos. Creo que quedamos en eso. Ok, bueno. Entonces quedamos que los
receptores transmembrana con dominios citosólicos enzimáticos, lo más importante es que activan proteínas citoplásmicas que llevan a la activación de cascadas intracelulares. Ahora tenemos los receptores intracelulares, cuya diana citosólica es, bueno, cuya diana del fármaco es citosólica, o sea que no vamos a querer actuar sobre la membrana celular, sino que queremos actuar sobre enzimas o pues lo que sea, o sea, cualquier molécula que esté adentro de la célula. Para esto, pues es importante tener en cuenta que el ligando, el fármaco, tiene que ser una molécula muy pequeña que así pueda atravesar por difusión la membrana plasmática, o puede ser una molécula muy lipófila, o sea, que atraviese fácilmente la membrana plasmática porque atraviesa fácilmente a través de fosfolípidos. Ejemplos de esto son las hormonas esteroideas, específicamente la acción de los corticosteroides. Entonces nosotros pasamos fácilmente la membrana plasmática, se unen a factores de transcripción del citoplasma o el núcleo e inhiben la transcripción de genes relacionados con la inflamación. Por eso los corticosteroides son antiinflamatorios. Y también un fármaco muy importante que actúa de esta manera es la warfarina. Entonces, es muy lipófila, pasa por la membrana plasmática e inhibe la vitamina K epóxido reductasa, ya sabemos, que es una enzima intracelular. Lo importante de estos receptores es que dan una acción que pues es más retardada porque tiene que darse como un harto tiempo para que se regule la expresión génica o etcétera, pero sus efectos también son más prolongados. Ahora vamos a hablar de la regulación de los receptores. Básicamente, estos van a tener un efecto sobre la sensibilidad del receptor a unirse a nuevas moléculas de fármaco, dependiendo de la exposición crónica que se dé. Tenemos tres mecanismos principales. Uno, estamos hablando de la desensibilización, que simplemente es la menor capacidad de responder a la estimulación por parte de un fármaco o un ligando. Perdón, es como, no sé, bueno, voy a intentar cambiarme de red para que no pase eso. Entonces, estamos hablando de la regulación de los receptores. El primer fenómeno de regulación de receptores es la desensibilización, que simplemente significa que hay menor capacidad de responder a la estimulación por parte del fármaco. Entonces, el fármaco va a intentar estimular al receptor, pero el receptor no va a tener una capacidad de responder correctamente. Perdón, otra vez me cambié de red por si acaso. Bueno, igual, si esto está como muy frenado por culpa de internet, me avisan porfis, pues yo repito. Entonces, la desensibilización disminuye la capacidad de responder. Va a tener dos consecuencias clínicas, digamos, importantes. Estamos hablando de la taquifilaxia de manera más importante. ¿Qué quiere decir esto? La administración repetida de la misma dosis de un fármaco, especialmente de un fármaco agonista, hace que su efecto disminuya con el tiempo. Entonces voy a necesitar más dosis conforme pase el tiempo. El segundo fenómeno muy importante es la downregulation o la regulación por disminución. Entonces, por exposición crónica a agonistas, se va a provocar la retirada del receptor de los sitios en los que normalmente se daría la interacción fármaco-receptor. Entonces, puede ser que este receptor se internalice o se degrade o se deje de sintetizar y esto va a generar pues simplemente que haya menos respuesta. Y el tercero, que este es pues realmente es el más importante de todos, entonces llévense este en la mente, es el upregulation. Es la regulación pues por aumento o tal, que se da por la exposición crónica a antagonistas de un receptor. Entonces yo estoy bloqueando muchas veces el receptor y la consecuencia va a ser que va a aumentar la cantidad de receptores en los sitios donde se puede dar la interacción fármaco-receptor. Entonces aumenta la cantidad de síntesis de estos receptores. También va a aumentar la afinidad de estos receptores por el fármaco. Va a haber más síntesis y menos degradación de los receptores. Este es lo importante. También el downregulation y upregulation. La consecuencia clínica de esto, pues muy importante, está el síndrome de abstinencia por alcohol. Entonces nosotros tenemos que una persona que consume alcohol de manera crónica va a estar consumiendo un agonista de GABA, porque pues el alcohol es agonista de GABA, que activa canal iónico de cloruro y pues va a inactivar las células. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del cuerpo.
A la exposición crónica, entonces se va a ver una regulación a la baja, porque si nosotros tenemos un agonista por mucho tiempo, se va a dar downregulation. El efecto contrario ocurre con los receptores NMDA, que son receptores para glutamato. Entonces, el alcohol es un antagonista de estos receptores. Si nosotros estimulamos crónicamente así con antagonista, va a haber regulación al alta. Si se suspende abruptamente el consumo de alcohol, entonces el glutamato que está con regulación a la alta va a, digamos, llevarse todo el protagonismo, porque el GABA, pues simplemente como ya no tiene su agonista, entonces, baila, pues ya no funciona. El glutamato va a estar upregulated y hace que haya síntomas como agitación, insomnio, etc. La persona va a estar muy excitada, porque el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso. Esto es importante porque esto aumenta el riesgo de crisis convulsivas, por ejemplo, cuando hay abstinencia. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de acción de fármacos. Están, entonces, esto pues ya se los he mencionado, ya los hemos hablado en muchos contextos, pero que es importante tener en cuenta. Uno, que un agonista es una molécula que se une al receptor y lo estabiliza en una conformación que normalmente es la conformación activa. En términos generales, pues el agonista activa el receptor. Un agonista completo alcanza el 100% del efecto de los receptores estimulados. En este caso estamos hablando de que un agonista completo sería el butilo y el exilo, o sea, estas lineecitas oscura y azul clarita, porque llegan al 100% del efecto. Un agonista parcial no llega al 100% del efecto. Por ejemplo, puede llegar a un 70, un 50, nunca llega al 100. Un agonista inverso, que pues no sale en esta gráfica, pero es importante tener en cuenta, va a suprimir la actividad intrínseca del receptor libre. Estabiliza entonces la forma inactiva. O sea que va a ser todo lo contrario a lo que haría un agonista completo o un agonista parcial. Acá vemos la tabla resumen. Entonces, se nos menciona que no hay la misma eficacia entre un agonista completo y un agonista parcial, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Ahora, los antagonistas son moléculas que inhiben la acción de un agonista, entonces no dejan que este actúe, pero el antagonista no tiene ningún efecto en ausencia de agonista. Si yo no tengo agonista, igual el antagonista no me va a hacer nada. Se dividen en si son antagonistas de receptores o de no receptores. Los de no receptores simplemente interrumpen la cascada de señalización, más no interrumpen propiamente al receptor. Los receptores sí. Estos se pueden unir al sitio activo, entonces el mismo sitio donde se une el ligando endógeno, o se pueden unir al receptor en un sitio distinto al del agonista, o sea, el ligando endógeno. Esta unión puede ser reversible, que es la misma que competitiva normalmente. Entonces va a competir el agonista con el antagonista para ver quién se une más o quién se une antes para poder activar o inactivar el receptor. Y también está la unión irreversible, que tiende a ser no competitiva. Entonces, no están compitiendo propiamente el agonista y el antagonista, sino que de base el antagonista ya ganó. O sea, ya no hay competencia porque simplemente ya perdió, ya lo inactivó. Acá tenemos diferentes tipos de antagonistas. Entonces, acá vemos, pues esto es lo normal. Acá vemos la unión de un agonista, que es lo que estábamos viendo antes, el agonista activa el receptor. Acá vemos los diferentes tipos de antagonistas. Uno que es competitivo, compite con el agonista para la unión al receptor. Tenemos el que es no competitivo, que entonces no se une al mismo lugar que al que se une el agonista. Se unen a lados distintos. Esto es lo mismo, tal y tal resumen, pues si les sirve más. Ahora estamos en la parte de las relaciones entre los fármacos. Es importante tener en cuenta que la interacción entre medicamentos puede generar modificaciones en su efecto. Entonces, por ejemplo, está la acción aditiva o de suma, en la que pues simplemente el efecto total de la acción del fármaco va a ser igual a la suma de cada uno. Entonces, pues 2 más 2 más 2 igual a 4. Tenemos otros que son, por ejemplo, permisivos, en los que la sustancia A es necesaria para que se active la sustancia B. Entonces, por ejemplo, para que yo tenga respuesta a catecolaminas, tiene que haber cortisol. Puede haber la respuesta sinergista o pues sinergia, en la que el efecto total de los dos fármacos dados juntos es mayor a la suma de cada uno. O sea, pues que hay sinergia, como que se potencian, aunque el término no es tan así, pero digamos que la suma es mayor. Otro es la potenciación, que es similar a la sinergia, pero propiamente la droga o fármaco B eh, que no tiene una acción terapéutica, simplemente potencia a la droga A.
Entonces nosotros tenemos la droga A, que tiene acción terapéutica, la acción B, que propiamente no hace nada, pero el efecto total de estos dos fármacos dados juntos es mayor que el de la droga A, digamos que la droga activa. Es el antagonista, entonces que ya sabemos que pues se antagonizan, o sea que el efecto total va a ser menor que el esperado por el agonista. Y pues el taquifiláctico, que es el que ya les había mencionado. Ahora vamos a hablar ya de pues, los términos de eficacia y potencia. Para entender esto también es muy importante conocer la constante de disociación, que es la misma KD. La constante de disociación me dice qué tan afín es el fármaco y el receptor. Entre más alta sea la constante de disociación, quiere decir que el fármaco y el receptor quieren como estar más separados, no quieren estar juntos. O sea que son menos afines. Mientras que si la constante de disociación es menor, quiere decir que quieren estar más junticos, o sea, que son más afines entre sí. Esto también, como en algunas, en Golan se dice que también es la constante de disociación, es la constante de ellos, de los fármacos off, o sea, separados, el fármaco y el receptor, sobre la constante de on, o sea, unidos. Pero es lo mismo que se establece acá. Ahora sí vamos a hablar pues propiamente de los términos de eficacia y potencia, teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar. La eficacia es la respuesta máxima que produce el fármaco. Ese es el parámetro más importante porque no depende de la dosis. Entonces, nosotros tenemos un fármaco A que tiene un efecto máximo, ejemplo, pues del 100%, y un fármaco B que en comparación con el A tiene un efecto máximo menor, en este caso del 50%. Quiere decir que el fármaco B es menos eficaz que el fármaco A. Para acordarnos de eso, pues yo tengo una memotecnia que quizás sea es un poco charra, pero pues a mí me sirve. Eficaz comienza por E de excelente. Entonces, si uno piensa en algo excelente, es un 100% una nota, un 100% de respuestas correctas. Entonces, la eficacia me hace referencia al efecto máximo, en este caso, pues 100%. La potencia, que es la misma C50, concentración efectiva 50, es la concentración a la que el fármaco provoca el 50% de su respuesta máxima. Entonces nosotros tenemos la droga A, que vemos que el 50% de su efecto máximo se llega, digamos que a una concentración de 2, que digo, tanto ya 2, y una droga B que llega al 50% de su efecto máximo, entonces tenemos un 100, al 50%, llegó a una concentración de 4. En conclusión, necesito más dosis con el fármaco B para generar el 50% del efecto máximo. Y si necesito más dosis, quiere decir que el fármaco es menos eficaz. Menos potente, perdón. Es menos potente. Entonces, acá en este ejemplo, la droga A tiene mayor potencia que la droga B porque llegó al 50% de su efecto máximo con una menor dosis. Esa es la diferencia. Entonces, eficacia es el efecto máximo, digamos 100 versus 50, y potencia va a referir a la dosis necesaria para llegar al efecto máximo. ¿Eso queda claro? Sí, súper bien. Listo, listo, perfecto. Entonces, bueno, hay una relación estrecha entre estos conceptos de eficacia y potencia con los mecanismos de acción que estábamos viendo antes. Entonces, un agonista, por ejemplo, pues va a tener el 100% del efecto máximo y va a llegar al 50%, ahí esta foto quedó como, bueno, y va a llegar al 50% de este efecto máximo en una cantidad determinada de dosis. Si se da el agonista y se da un antagonista competitivo, va a disminuir la potencia del fármaco. Va a llegar al 100% del efecto, o sea que la eficacia no cambia, pero va a necesitar más dosis. Entonces disminuye la potencia. Cuando lo unimos a un antagonista no competitivo con una unión irreversible, entonces no va a cambiar pues, necesariamente la potencia, sino que cambia la eficacia, lo que quiere decir que va a disminuir el efecto máximo que tiene el fármaco. Entonces pasa de acá a acá. Y el otro es la unión del agonista parcial.
Entonces esto va a hacer que no llegue al 100% del efecto, disminuye la eficacia y puede o no cambiar la potencia. Pero esto es independiente propiamente del efecto del antagonista o del agonista per se. Ahora vamos a hacer ya para terminar, pues no sé si quieran, o sea, es para ver qué tanto quedó claro. ¿Alguno me puede decir con esta gráfica que igual ya les había mostrado antes? ¿Cuáles son los fármacos que tienen menor eficacia? Y pues pueden elegir cualquier pregunta, o sea, la que quieran responder. Entre el butilo y el exilo, o sea, estos dos, el azulito oscuro y el azulito claro, ¿cuál tiene mayor potencia? Me pueden decir si quieren por chata ahora o si quieren, El pueden, butilo, el butilo tiene mayor potencia. exacto, porque llega al 50% con menos dosis. Acá me están diciendo que el leptilo y el octilo. Exacto, ahí esto les quedó perfecto, les quedó muy claro, me alegra mucho. Entonces, nosotros acá tenemos una eficacia pues del 100% y con heptilo y octilo llego a menor efecto máximo. Por lo tanto, son menos eficaces. Y listo, chicos, eso fue todo por farmacodinamia. Si les queda cualquier duda, me avisan y quedamos con el Sócrates para que queden súper listos para su MRC. Bueno, Muchas gracias.